Libro segundo. Análisis del espíritu. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 2. Las leyes del espíritu. Un hijo de Dios debe aprender a reconocer el significado de las actividades o sentidos que observa en su propia conciencia, o sea, su vida interior, ya que esta es la primera condición para vivir andando según es el espíritu. Si no discierne cuál es el sentido del espíritu, como también el sentido de las actividades del alma, de modo invariable fallará en hacer lo que el espíritu requiere de él. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, sabemos que debemos comer. Cuando sentimos frío, sabemos que debemos abrigarnos. Nuestros sentidos expresan necesidades y requerimientos. Por tanto, debemos reconocer lo que quieren decir nuestros sentidos físicos antes de que sepamos cómo vamos a satisfacerlos con provisiones materiales. En el reino espiritual, uno debe entender igualmente el significado de los diversos sentidos del espíritu, así como la forma de proveer para ellos respectivamente. Solo después de que el individuo comprende su espíritu, con sus movimientos, puede andar en el espíritu. Hay algunas leyes del espíritu que todo cristiano debería conocer bien. Si no entiende estas leyes o falla en ver el significado de reconocer las sensaciones del espíritu, va a perderse muchos de sus movimientos. Su fallo en discernir sus sentidos socava el lugar propio del espíritu en su andar cotidiano. De ahí que una vez hemos llegado a conocer las diversas funciones del hombre interior, como la intuición, la comunión y la conciencia, hemos de identificar sus movimientos, que van a permitirnos después el andar según el Espíritu. Al ser lleno del Espíritu Santo, nuestro espíritu va a operar activamente. Pero incurriremos en pérdida si no hacemos caso de estas operaciones. Es pues imperativo que observemos las formas en que se mueve comúnmente el espíritu. Un cristiano debería saber más sobre la operación de su espíritu que sobre la actividad de su alma. Pesos en el espíritu. Es necesario conservar al espíritu en un estado de libertad perfecta. Siempre debería sentirse ligero, como si flotara en el aire. Solo así puede crecer la vida y hacerse la obra. El cristiano debería comprender cuáles son los pesos que gravitan sobre su espíritu. Con frecuencia siente que está bajo opresión, como si tuviera encima un peso de 1000 libras que le oprime el corazón. No puede averiguar la razón de este peso, que generalmente se introduce sobre uno de modo súbito. El peso es usado por el enemigo para acosar al que es espiritual, para privarle del gozo y la ligereza, así como para impedir que su espíritu obre conjuntamente con el Espíritu Santo. Si no reconoce la causa de esta pesadez y el significado de la opresión del espíritu, no es capaz de tratarla, y con ello restaurar su espíritu inmediatamente a la normalidad. El creyente se queda perplejo ante una situación así, interpretándolo como algo natural o algo ocasional. En consecuencia, puede no hacer caso de ella y permitir que su espíritu siga bajo la opresión. ¿Con qué frecuencia sigue su obra sin hacer caso ni prestar atención al peso, muchas veces dando al enemigo base para que pueda hacerle jugarretas a voluntad suya? A menudo, cuando se espera que esta persona sea usada por Dios, en vez de ello, es incapaz de realizar su obra debido a que lleva este gran peso encima. La perceptividad de su espíritu se vuelve Roma como resultado de esta opresión que tiene encima. Esto explica por qué Satán y sus huestes centran sus asaltos en colocar un peso grave sobre el espíritu del creyente.
¡Ay de este Hijo de Dios! Porque con frecuencia no se da cuenta del origen del peso, que es satánico. Y aun si se da cuenta, es posible que no lo resista. Con este peso sobre su espíritu, el cristiano es muy probable que sufra derrota. Si encuentra el peso por la mañana y no lo trata al instante, experimenta derrota el resto de aquel día. Un espíritu libre es la base de la victoria. Para que podamos luchar contra el enemigo y vivir la vida de Dios, es necesario que poseamos un espíritu que no esté obstaculizado por el peso. Cuando el cristiano se siente oprimido, está privado de su poder de discernimiento y, de modo natural, se pierde la verdadera guía de Dios. Siempre que el espíritu sufre opresión, la mente no puede funcionar debidamente. Todo se atasca, o bien las cosas van al revés. Es de la mayor importancia tratar este gran peso u opresión del espíritu de modo inmediato. No hay que adoptar nunca una actitud de indiferencia, porque si se hace, se va a sufrir por ello. El peso se va a hacer mayor cada vez, y si no es tratado y eliminado, pasa a formar parte de nuestra vida. Por lo cual, esta persona verá todos los asuntos espirituales de modo amargo, retrasando su progreso espiritual. Si no se trata el peso la primera vez que aparece, la próxima vez será más difícil hacerlo. La manera de tratarlo es detener al instante el trabajo que se haga, oponer la voluntad al peso y ejercitar el espíritu a oponerse al mismo. Puede ser a veces necesario pronunciar palabras audibles contra él mismo. Otras, hay que oponerse con el poder del espíritu resistiendo en oración. Es también indispensable tratar la causa de este peso debido a que la carga opresiva va a permanecer en tanto que la causa no haya sido resuelta. Además de resistir la obra del enemigo, debería descubrirse la causa tras la obra. Si se tiene éxito, con ello se volverá al lugar en que uno se hallaba previamente en el momento de haber cedido al enemigo. Si se tiene el poder de discernimiento, se verá que fue debido al fracaso propio en cooperar con Dios en alguna ocasión particular, con respecto a algún asunto particular, que el enemigo había ganado terreno, con miras a aplastar a uno con una carga tan pesada. Es necesario recuperar el terreno perdido. Si resistimos al enemigo, al descubrir la causa de su actividad, el enemigo huirá. Bloqueo del espíritu. El espíritu requiere al alma y al cuerpo como órganos para su expresión. Es como una señora que necesita a un mayordomo y un criado que trabajen para ella para realizar su deseo. Puede igualmente compararse a una corriente eléctrica que requiere un alambre para producir la luz. Si el alma y el cuerpo pierden su normalidad bajo el ataque del enemigo, el espíritu se verá encerrado y negado de todo medio de salida. El adversario está familiarizado con los requerimientos del espíritu, por lo cual, con frecuencia, obra en contra del alma y el cuerpo del creyente. Cuando estas partes dejan de funcionar propiamente, el espíritu se ve despojado de sus medios de expresión y por ese motivo pierde su posición victoriosa. Durante un periodo así, la mente puede hallarse confusa, las emociones perturbadas, la voluntad cansada e impotente para regir activamente todo el cuerpo, o bien el cuerpo agotado y temporalmente indolente y flojo. Hay que resistir estos síntomas al instante, o bien el espíritu quedará bloqueado dentro y será incapaz de luchar contra el enemigo en batalla o de retener su base de victoria. Poco después de que su espíritu haya quedado encerrado, el creyente va a perder su calidad de viveza. Parece que se siente avergonzado, tímido, procura esconderse y raramente emprende nada públicamente. Le gusta retirarse al fondo para no ser visto. Quizás se imagina que ha descubierto algo en sí mismo, sin darse cuenta de que es su espíritu el que está en realidad bloqueado.
parece que no tiene interés en la lectura de la Biblia y tampoco palabras en la oración. Su obra y experiencia pasadas, si son recordadas, le parecen sin sentido y hasta en ocasiones risibles para él mismo. Siente que no tiene poder en la predicación, como si simplemente estuviera haciendo las cosas porque sí. Si se permite que este bloqueo del espíritu se prolongue, será atacado aún más severamente por el enemigo. Si Dios no interviene, debido a su propia oración o la de otros, el creyente se verá sofocado espiritualmente. Por la falta de conocimiento, su reacción puede ser simplemente la de sorpresa, y es posible que adopte la actitud demasiado común de dejarlo correr todo. En realidad, pues, deberíamos averiguar estas cosas cuidadosamente y no permitir que ningún peso persista sobre nosotros, puesto que no hay ninguna experiencia o sentido espirituales que ocurran sin causa. Satanás trata de aprisionar nuestro espíritu en una celda oscura para que el alma se halle sin la guía del espíritu. Tan pronto como se levanta el bloqueo, sin embargo, una vez más el creyente puede respirar libre y fácilmente y ser restaurado a su viveza normal. Siempre que un hijo de Dios se halle en una situación de encierro semejante, es vital que ejercite su voluntad con una expresión audible, con palabras pronunciadas contra el enemigo, levantando la voz para proclamar la victoria de la cruz y la derrota del enemigo. Debe oponerse de todo corazón a la obra del adversario, tanto en el alma como en el cuerpo. Siguiendo esta proclamación, debe emplear su voluntad de modo activo para resistir el bloqueo. La oración es un medio para la apertura del espíritu. Pero, dada la situación descrita con anterioridad, es necesario orar en alta voz. Lo mejor que puede hacer el santo es reclamar el victorioso nombre del Señor Jesús contra todo ataque del enemigo. Además de orar, debe ejercitar su espíritu en hacer saltar el bloqueo a fin de establecer contacto con el exterior. El envenenamiento del espíritu. Nuestro espíritu puede ser envenenado por un espíritu maligno. Este veneno es el dardo encendido del enemigo dirigido directamente a nuestro espíritu. Dispara contra nuestro espíritu penas, angustias, aflicción o dolor para dejarlo dolorido. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 15. Y un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Proverbios capítulo 18 versículo 14. Es muy arriesgado el aceptar sin objeción, o por lo menos preguntas, toda pena que sobrevenga sobre el creyente y dar por sentado que son debidas de modo natural a sus propios sentimientos. No ha examinado la fuente o causa ni ha puesto resistencia. Recordemos que nunca hemos de aceptar ningún pensamiento o sentimiento a la ligera. Si uno desea andar según el Espíritu, debe vigilar en todos los puntos y escudriñar en especial el origen de toda noción y sensación. Algunas veces Satanás procura endurecer nuestro espíritu provocándonos. Este puede volverse obtuso, inflexible, estrecho y egoísta. Un espíritu así no puede obrar con Dios ni puede hacer su voluntad. Y de esta manera, el creyente va a abandonar su amor hacia los hombres. Va a dedicar todos sus sentimientos delicados, de simpatía y ternura, hacia otras cosas. Como que ha perdido la generosidad del Señor y ha trazado un círculo de separación alrededor de sí mismo, ¿cómo puede el Espíritu Santo usarle de modo poderoso? Con frecuencia, el enemigo seduce a los cristianos a albergar un espíritu no perdonador, síntoma común aún entre los hijos de Dios. Quizá la caída de los cristianos espirituales puede seguirse de modo principal a esta misma causa. Este resentimiento, espíritu crítico y enemistad inflige un golpe serio a la vida espiritual. Si los creyentes fallan en darse cuenta de que una actitud así viene de modo claro del enemigo,
y no de nosotros mismos, nunca podrán emanciparse del espíritu del odio. Todavía, en otras ocasiones, Satanás induce al espíritu del pueblo de Dios a que se vuelva estrecho y confinado. Engaña a estos cristianos separándoles de los demás, trazando líneas de demarcación. Si alguno es ciego al concepto de la Iglesia como un cuerpo, se dedicará a su pequeño círculo, con lo que demostrará que su espíritu ya se ha retraído. La persona espiritual, en cambio, no considera que las cosas de Dios son las suyas propias, sino que ama a toda la Iglesia en su corazón. Si el espíritu de uno es abierto, fluye en él un río de vida que rebosa y sale de madre. Si su espíritu se empequeñece, estorba la obra de Dios y disminuye la propia utilidad. Un espíritu que no es bastante grande para abrazar a todos los hijos de Dios ya ha sido envenenado. Con frecuencia, Satanás inyecta orgullo en el espíritu del creyente, evocando en él una actitud de importancia propia y vanagloria o engreimiento. Hace que tenga en gran estima su persona, como alguien destacado y que es indispensable en la obra de Dios. Un espíritu así constituye una de las mayores causas para la caída de los creyentes. Delante del quebrantamiento va la soberbia, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. El espíritu maligno infecta el espíritu del creyente con estos venenos y otros distintos. Si estos venenos no reciben oposición instantánea, pronto pasan a ser las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Al principio, estos son solo venenos de Satanás, pero pueden transformarse en pecados de la carne si el cristiano los acepta, incluso inconscientemente, en vez de resistirlos. Si el veneno en el espíritu no es tratado inmediatamente, pasa a ser el pecado del espíritu, un pecado más severo que ningún otro. Juan y Santiago preguntan estentóreamente: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55. Es del todo esencial que sepamos de qué clase de espíritu somos. Con frecuencia no nos damos cuenta de que nuestro espíritu es presa de las instigaciones del enemigo. Todo va mal si esto va mal. En la experiencia de estos dos discípulos observamos que un espíritu de error puede manifestarse fácilmente por medio de las palabras habladas. Incluso así, las palabras pronunciadas puede que no revelen ni mucho menos lo que puede asumirse del tono. A veces las palabras son correctas, pero el tono es falso. Para asegurar la victoria, es necesario que observemos incluso el sonido de nuestras palabras. Inmediatamente después de que el espíritu maligno toca nuestro espíritu, nuestra voz pierde su delicadeza y dulzura. Una expresión áspera, dura, aguda, no procede del Espíritu Santo. Simplemente da evidencia del hecho de que el que habla ya ha sido envenenado por Satanás. ¿En qué forma hablamos en general? ¿Podemos referirnos a los demás sin ningún matiz de condenación? Nuestras palabras pueden de hecho ser verdaderas, pero asoma tras estas palabras de verdad el espíritu de crítica, condenación, ira o celos. En vez de ello, deberíamos hablar en amor. Si nuestro espíritu es puro y delicado, entonces podremos ser portavoces de la verdad. Pero si el espíritu de condenación se halla en nosotros, podemos estar seguros de que hemos pecado. El pecado no se halla solo en la acción, también se halla como condición. Lo que está escondido tras de las cosas es lo que más importa. ¿Cuántas veces pecamos en tanto que hacemos algo para Dios o para los hombres? Porque escondido en la oscuridad se halla un espíritu de crítica,
infiel o mal dispuesto. Hemos de mantener nuestro espíritu dulce y tierno. Tiene que ser puro y limpio. Consideramos un espíritu de error como un pecado. Sabemos cuándo el enemigo ha atacado nuestro espíritu, cuándo nuestro espíritu ha sido envenenado. Supongamos que lo sabemos. ¿Somos bastante humildes para eliminar este pecado? En el momento que notamos que nuestra voz se ha vuelto áspera, hemos de cesar instantáneamente. Sin la menor vacilación, hemos de dirigirnos a nosotros mismos y decir: estoy dispuesto a hablar con un espíritu puro, estoy dispuesto a oponerme al enemigo. Si somos reacios a decir a nuestros hermanos: me he equivocado, entonces nuestro espíritu permanece hundido en su pecado. Los hijos de Dios deberían aprender a guardarse contra el hecho de que su espíritu sea azuzado por el enemigo. Deberían saber también cómo preservarlo en dulzura y ternura. En ocasiones corrientes, el pueblo de Dios debería tomar pronto el escudo de la fe que apaga todos los dardos encendidos del maligno. Esto implica que deberíamos ser rápidos en ejercitar una fe viva que busca protección en Dios y así resiste el ataque del enemigo. La fe es nuestro escudo, no nuestro extractor. La fe es un arma para apagar los dardos encendidos, no para arrancarlos una vez clavados. Pero si alguno ha sido tocado por un dardo encendido, al instante debe eliminar la causa del dardo. Y tiene que mantener una actitud de resistencia, negándose totalmente al instante a todo lo que venga de Satanás y orando para conseguir la purificación. Hundiendo el espíritu. El espíritu que se hunde o ya está sumergido es debido principalmente a que se vuelve hacia sí mismo. Puede ser inducido a hacerlo por afán posesivo en todas las experiencias que uno ha tenido, a la intrusión del poder de las tinieblas o al egocentrismo en la oración y la adoración. Cuando el espíritu de uno se inclina hacia adentro en vez de hacia afuera, el poder de Dios es cortado de modo inmediato y el espíritu pronto va a verse rodeado por el alma. Algunas veces, este sumergirse del espíritu en el alma es precipitado por el engaño del enemigo maligno que proporciona a la persona sensaciones físicas y varias experiencias gozosas de carácter maravilloso. No se da cuenta esta persona que se originan en el espíritu maligno. Insiste en interpretarlas como procedentes de Dios y de esta manera, sin darse cuenta, vive en un mundo sensorial en tanto que su espíritu se hunde en el alma. Los creyentes pueden ser además engañados y su espíritu en consecuencia desciende al alma, cuando no entienden la posición de Cristo. El Espíritu Santo reviste al Hijo de Dios para que manifieste que Cristo está entronizado en él. Los libros de Hechos, Efesios y Hebreos hablan claro de la posición de Cristo en el cielo hoy día. El espíritu del cristiano está unido al Cristo celestial. Debido a su ignorancia, sin embargo, el cristiano busca dentro para encontrar a Cristo. Desea ser unido con el Cristo que está en él. De ahí que su espíritu no pueda ascender sobre las nubes, sino que es oprimido y se derrumba en el reino anímico. Todas estas operaciones tientan al individuo a vivir en sus sentimientos en vez de vivir en su espíritu. Tiene que saber que antes de que llegue a ser espiritual y realmente andar en el espíritu, el enemigo no se ve obligado durante este periodo a recurrir a subterfugios y fraudes. Pero después que la persona ha experimentado el derramamiento del poder del Espíritu Santo en su espíritu, está haciendo frente a un nuevo mundo que no había encontrado antes. Y precisamente aquí hay motivo para alarmarse, porque el enemigo trabajará para inducirle a que deje de permanecer en el espíritu. Si lo consigue, el creyente va a incurrir en una gran pérdida. La táctica del adversario
es engañarle por medio de los sentimientos del alma y el cuerpo para que piense que estos son experiencias espirituales que él ha de gozar. Muchos de los que han entrado en la vida espiritual van a ser derrotados a causa de su ignorancia de sus leyes. El enemigo fomenta en ellos toda clase de sensaciones físicas y experiencias sobrenaturales. Si ellos se inclinan y apoyan en estos fenómenos sobrenaturales o en otras ocurrencias de las sensaciones que vienen de fuera, su vida en el espíritu va a ser obstruida. Van a permanecer en el recinto exterior del alma o del cuerpo, en tanto que su espíritu más tierno se verá privado del poder para cooperar con Dios. Naturalmente, el alma y el cuerpo van a ascender otra vez, recobrar su autoridad en entredicho y sumergir al espíritu por completo. En tanto que el espíritu está sumergido, sus sentidos permanecen inoperantes. Cuando ocurre esto, muchos cristianos espirituales sienten que han perdido su espíritu. El alma y el cuerpo ocupan un lugar tan grande en él que el ser entero puede vivir por sus sensaciones. Los órganos sensoriales del hombre reemplazan la operación del espíritu. Los movimientos del espíritu son sepultados debajo de las sensaciones poderosas del cuerpo y del alma. Y llegará un día en que la vida y obra espirituales quedarán totalmente extinguidas. Si se permite que una condición así dure mucho tiempo, el creyente en verdad habrá caído de un modo terrible. Quizás será poseído, incluso, por el espíritu maligno. Por tanto, todo lo que es capaz de impedir la vivencia de carácter espiritual debe ser denegado. Hemos de evitar la risa alocada, el llorar en amargura y todo extremado estallido de emoción física. El cuerpo debe ser conservado en perfecta calma. Hemos de rechazar las sensaciones desusadas, sobrenaturales o naturales, porque éstas impulsan a la mente a seguir al cuerpo y no al espíritu. Nunca hemos de permitir que haya nada que nos estorbe de entender el quedo pero perceptible latir del espíritu. Como cuando el espíritu empieza a hundirse, el alma lo rodea y lo reduce a servidumbre, el Hijo de Dios debe aprender a mantener su espíritu continuamente en actividad, sin permitirle nunca que se quede estancado. Porque a menos que su espíritu salga fuera para atacar a Satanás, éste, indudablemente, va a atacar a su espíritu y a hundirle. Solo cuando nuestro espíritu se abre y fluye al exterior, puede el Espíritu Santo asimismo fluir y rebosar de su vida. En el momento en que uno se retrae en sí mismo y permite que su espíritu se hunda, el flujo torrencial del Espíritu Divino cesa inmediatamente. El Espíritu usa el espíritu del creyente como su cauce para que salga el flujo de la vida de Dios. El cristiano debe determinar cuál es la causa de que su espíritu haya decaído y entonces debe restaurarlo a su estado original. Tan pronto como descubre el punto en que se pierde el poder de su espíritu, debe tratar de redimir la situación al instante. Las cargas del espíritu. Las cargas del espíritu difieren de los pesos del espíritu. Estos últimos proceden de Satanás con su intento de aplastar al creyente y hacerle sufrir. Pero las primeras proceden de Dios en su deseo de manifestar su voluntad al creyente, de modo que éste pueda cooperar con él. Todo peso en el espíritu no tiene otro objetivo que el de oprimir. Por tanto, en general, no sirve propósito alguno y no produce fruto. Una carga del espíritu, por otra parte, es dada por Dios a su Hijo con el propósito de llamarle para que trabaje, ore o predique. Es una carga con propósito, razón y para provecho espiritual. Hemos de aprender a distinguir la carga del espíritu del peso en el espíritu. Satanás nunca carga a los cristianos con nada.
Él solo circunda y pone cerco a su espíritu y les oprime con un gran peso. Un peso así dobla el espíritu de uno y acogota su mente impidiéndole que funcione. Una persona con una carga o misión de Dios simplemente la lleva, pero el que es oprimido por Satán encuentra que todo su ser está amarrado. Con la llegada del poder de las tinieblas, el creyente instantáneamente se da cuenta que pierde su libertad. Una carga dada por Dios produce resultados opuestos. Por pesada que pueda ser, el interés en las cosas de Dios nunca le oprime o le estorba para orar. La libertad para orar nunca se pierde bajo una carga procedente de Dios. En cambio, el peso del enemigo que se impone sobre el espíritu de uno impide, de modo invariable, su libertad para orar. La carga impartida por Dios es quitada una vez hemos orado, pero la pesadumbre causada por el enemigo no puede ser quitada a menos que luchemos y resistamos en oración. El peso en el espíritu nos deja en un estado de pesadumbre y de opresión, mientras que la carga del espíritu es muy gozosa, por más que la carne no lo considere así, porque nos incita a andar junto con Dios. Ver Mateo capítulo 11 versículo 13. Se vuelve amarga solo cuando le presentamos oposición y no cubrimos sus requerimientos. Todas las obras reales empiezan con cargas o misiones en el espíritu. Naturalmente, cuando el espíritu carece de todo interés, nos vemos impulsados a ejercitar nuestra mente. Cuando Dios desea que trabajemos, u oremos, o hablemos, primero implanta una carga en nuestro espíritu. Ahora bien, si conocemos las leyes del espíritu, no seguiremos descuidadamente con el trabajo que tenemos entre manos y permitiremos que la carga se acreciente. Ni vamos a dejar la carga sin prestarle atención hasta que ya no la sintamos, sino que lo dejaremos todo a un lado inmediatamente para hacernos cargo y comprender el significado de esta carga. Una vez hemos discernido su sentido e importancia, obraremos en consecuencia. Y cuando la obra requerida haya sido completada, la carga nos dejará. Para poder recibir cargas de Dios, nuestro espíritu tiene que ser mantenido continuamente libre y sin estorbos. Solo un espíritu sin estorbos puede percibir el movimiento del Espíritu Santo. Todo espíritu que ya está lleno de intereses ha perdido su filo agudo del sentido intuitivo y por ello no puede ser un buen receptáculo o vehículo. Debido a este fallo para obrar en conformidad con la carga que ya ha recibido de Dios, el creyente con frecuencia se halla cargado de modo penoso por muchos días. Durante este periodo, Dios no puede darle ninguna nueva. Como resultado, es altamente necesario el averiguar el sentido de una carga por medio de la oración, con la ayuda del Espíritu Santo y el ejercicio de la propia mente. Con frecuencia, la carga o misión en el Espíritu es para que oremos. Colosenses capítulo 4 versículo 12. En realidad, no nos es posible orar más allá de la carga. El seguir orando sin ella no produce fruto, porque la oración tendrá que proceder de nuestra mente. Pero la carga de oración en el Espíritu únicamente puede ser aliviada por medio de la oración. Cuando Dios nos llama para algo, como puede ser para orar, predicar la palabra u otra cosa, la única manera de aliviar esta carga es hacer aquello a que se nos llama. La carga de la oración en el Espíritu solamente es la que nos permite orar en el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Cuando nuestro espíritu está afectado por cargas de oración, no hay nada que pueda aliviarlo como no sea la oración. Es aliviado tan pronto como la obra ha sido realizada. Debido a la gran acumulación de cargas de oración, a veces nos es difícil orar al principio, pero cuanto más tiempo oramos, más responde nuestro espíritu con la aprobación del amén.
deberíamos hacer todo lo posible para derramar todas las cargas de nuestro espíritu por medio de la oración hasta que todas ellas nos hayan dejado. Cuanta más vida es derramada por medio de la oración, más felices seremos. Una tentación común, sin embargo, es dejar de orar antes de que la carga haya sido levantada. Cuando empezamos a sentir júbilo en nuestro espíritu, asumimos que nuestra oración ha sido contestada, sin darnos cuenta de que estamos todavía empezando a ocuparnos en la obra espiritual. Si en este momento nos desviamos para atender otros asuntos, entonces la obra espiritual sufre una gran pérdida. El creyente nunca debería considerar la labor espiritual como altamente gozosa o jubilosa, como si la presencia de una carga hubiera de quitarle lo que él considera una experiencia espiritual. Es lamentable que uno no se dé cuenta de lo que es verdaderamente el esfuerzo espiritual de la carga del espíritu. El que está dispuesto a sufrir por Dios y los hombres, no vive para sí mismo. Pero los que van en busca de placeres sensoriales diariamente y ven con aprensión el llevar cargas para Dios y la Iglesia, están viviendo solo para sí mismos. Ahora bien, a la luz de lo que hemos dicho anteriormente, no hemos de considerarnos como caídos, como si hubiéramos errado cuando Dios nos imparte una carga. Satanás se complace en extremo si interpretamos la cosa de esta manera, porque así él podrá escapar de nuestros ataques. No nos confundamos en este punto. Y no escuchemos a Satanás, porque si lo hacemos, él va a acusarnos y a atormentarnos todavía más. La obra espiritual auténtica es agresiva con respecto a Satán y es como un estar de parto para los creyentes. En modo alguno estas empresas pueden denominarse gozosas. Requieren una muerte más completa para el yo. Esto explica por qué ningún cristiano anímico puede ocuparse de ningún esfuerzo verdaderamente espiritual. El disfrutar a diario de placeres sensoriales no es evidencia de espiritualidad. Al contrario, los que andan con Dios y no hacen caso de sus propios sentimientos son los verdaderamente espirituales. Cuando un creyente con una carga espiritual está luchando con el enemigo, muchas veces desea estar solo, separado de todo contacto humano, a fin de poder concentrarse en la campaña de guerra espiritual. Antes de terminarse el combate, apenas tiene oportunidad para una faz sonriente. Un cristiano espiritual debería dar la bienvenida a toda carga que el Señor pone en su camino. Debemos conocer las leyes del Espíritu y también la manera de cooperar con Dios. De otro modo, podemos prolongar la carga para nuestra desventaja, o bien perder la oportunidad de colaborar con Dios. Cada vez que recibimos una carga en nuestro espíritu, deberíamos de inmediato procurar, por medio de la oración, averiguar en qué consiste esta carga. Si es una llamada al combate, hay que ir a la guerra. Si es una llamada a predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. Si es una llamada a orar, es necesario orar. Procuremos trabajar juntos con el Señor, que las cargas antiguas sean descargadas, o sea, cumplidas, para que puedan venir otras nuevas. La bajamar del Espíritu. La vida y poder de Dios en nuestro espíritu puede retroceder como una marea. Reconocemos que todo el que es anímico en general considera que su vida espiritual está en su cumbre cuando siente la presencia de Dios. Pero si se siente bajo y seco, se halla en bajamar. Estos naturalmente son solo sentimientos, no representan la realidad de la vida espiritual. Sin embargo, la vida espiritual se encuentra en algunas ocasiones en declive, aunque es algo muy diferente de todo sentimiento del alma. Después que uno es llenado por el Espíritu Santo, puede seguir bien durante un tiempo, y luego, gradualmente, no súbitamente, su vida espiritual empieza a menguar.
La diferencia entre un declive sensorial y un declive espiritual se halla en lo siguiente. El primero es abrupto, en tanto que el segundo es gradual. Un creyente puede ser consciente de que la vida y poder de Dios que recibió un tiempo están menguando gradualmente. Esto puede ser causa de que pierda el gozo, la paz y el poder que su espíritu debería mantener. Día tras día se va enflaqueciendo y debilitando. En esta situación le parece que pierde el sabor y deseo de la comunión con Dios. La lectura de la Biblia pierde sentido. Raramente siente el corazón conmovido por algún mensaje o un versículo especial, si es que esto ocurre alguna vez. Además, sus oraciones se vuelven secas y penosas, como si no hubiera sentido ni palabras. Y su testimonio se vuelve forzado y de mala gana, no rebosando como antes. En otras palabras, la vida ya no es vibrante, fuerte, jubilosa y gozosa como antes. Todo le parece que ha retrocedido. La marea tiene su flujo y reflujo. ¿Pueden la vida y poder de Dios en nuestro espíritu, del mismo modo, caracterizarse por un fenómeno de este tipo? De ninguna manera. La vida de Dios no conoce un ciclo de este tipo. No hay bajamar, porque está siempre fluyendo. No se levanta y decae como la marea en el océano, sino que es como un río que fluye con agua de vida. Juan capítulo 7 versículo 38. La vida de Dios en nosotros no es en modo alguno como la marea que debe fluir en cierta dirección a ciertas horas, porque la fuente de nuestra vida interior se halla en Dios, para el cual no hay variación ni sombra de cambio. Santiago capítulo 1 versículo 17. De ahí que la vida de nuestro espíritu tenga que fluir como un río incesante y rebosando. Por lo tanto, si alguno se da cuenta de que su vida está retrocediendo, debe hacerse cargo de que no es la vida la que decae, es simplemente que cesa de fluir. Debe saber que este flujo y reflujo es totalmente innecesario. No hay que dejarse engañar por Satán y considerar que uno que está todavía en el cuerpo no pueda estar lleno permanentemente de la vida de Dios. Su vida en nosotros es como un río de agua de vida. Si no se le ponen obstáculos, va a fluir de modo ininterrumpido. Un cristiano puede experimentar una vida que fluye de modo permanente. Una marea baja es algo innecesario y además es anormal. La cuestión que consideramos no consiste en ver de qué forma podemos inducir que la vida espiritual se levante después de haber caído, sino más bien cómo podemos conseguir que fluya. La fuente de vida permanece dentro del creyente, aunque ahora se haya bloqueada. No hay nada que vaya mal en la entrada, es la salida la que se ha obstruido. El agua de vida no sale porque el flujo no puede transitar. Si la salida no estuviera obstaculizada, el agua de vida seguiría fluyendo incesantemente. Lo que necesita el Hijo de Dios, pues, no es más vida, sino más flujo de vida. Inmediatamente después de haberse dado cuenta de una mengua en la vida espiritual, el Hijo de Dios debería comprender de modo automático que hay una obstrucción en alguna parte. Satanás te acusará de haber retrocedido espiritualmente. Otras personas van a juzgar que has perdido poder y tú mismo vas a imaginarte que tienes que haber cometido algún pecado grave. ¿Cierto? Esto puede ser verdad, pero en modo alguno es toda la verdad. En realidad, una situación así es creada principalmente, aunque no de modo total, porque no sabemos cómo cooperar con Dios para cumplir sus condiciones para la permanencia segura del flujo de vida. La necesidad es un factor de primera importancia. De ahí que una persona inmediatamente empieza a orar y meditar y se prueba y escudriña en busca de una causa que explique esta bajamar.
Debería esperar en Dios, pidiendo a su espíritu que le revele la razón. Entretanto, debería buscar y rebuscar para ver dónde ha fallado en cumplir las condiciones para un flujo de vida continuo. No solo debería confesar que se ha retraído, esta confesión es importante, sino también que debería averiguar de modo activo la explicación de esta caída. Por más que las opiniones de Satanás, las de los demás y la tuya propia sean de poca confianza, con todo, vale la pena considerarlas, puesto que a veces son reales. Al descubrir la causa, tienes que tratarla sin dilación. La vida no va a fluir hasta que sea tratada debidamente la causa de la obstrucción. En consecuencia, en los casos de bajamar en la vida espiritual, uno debe empezar a aislar instantáneamente la causa por medio de la oración, meditación y búsqueda. Tienes que conocer la ley del flujo de la vida de Dios, rechazar todo ataque del enemigo. Luego, la vida de nuevo va a fluir, más fuerte que antes, derribando toda fortaleza del enemigo. Irresponsabilidad por parte del espíritu. El espíritu del hombre puede ser comparado a una bombilla eléctrica. Cuando está en contacto con el Espíritu Santo, brilla, pero si no está conectado, se hunde en la oscuridad. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Proverbios capítulo 20, versículo 27. El objetivo de Dios es llenar el espíritu humano de luz. Con todo, el espíritu del creyente se halla a veces en la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque ha perdido contacto con el Espíritu Santo. Para percibir si el espíritu de uno está conectado o no con el Espíritu Santo, basta con notar si está brillando. Hemos dicho antes que el Espíritu de Dios permanece en el hombre y que éste coopera con él mediante su propio espíritu. Si el espíritu del hombre ha sido privado de su condición normal, parecerá estar desconectado del Espíritu Santo, perderá toda su luz. Es, pues, muy necesario que mantengamos nuestro espíritu en un estado tranquilo y saludable, de modo que nos garantice su cooperación con el Espíritu Santo. Si es perturbado por fuerzas externas, de modo automático, se ve privado de su poder para cooperar con el Espíritu Santo, y se hunde en las tinieblas. Ahora bien, estos fenómenos son causa de que el espíritu falle en su responsabilidad de cooperar con el Espíritu Santo. En tanto que no es capaz de cumplir su responsabilidad, la victoria es para él imposible. Supongamos que una persona se levanta por la mañana y tiene la impresión de que ha perdido su espíritu. El enemigo, quizá, le inducirá a creer que es debido a su cansancio físico, resultado de su exceso de trabajo el día anterior. Si acepta la sugerencia del enemigo sin más y permite que su espíritu se vuelva irresponsable, se verá despojado de toda su fuerza para rechazar las tentaciones de aquel día, así como para cumplir el trabajo del día. Debe buscar de modo inmediato la causa real, porque el espíritu debería ser activo y lo suficientemente poderoso para regular el cuerpo y no ser afectado de modo adverso por él. Debería reconocer que su espíritu, habiendo sido atacado por el enemigo, se ha vuelto irresponsable. Inmediatamente debe buscar la recuperación, o bien será derrotado en el momento en que se encuentre con otro cualquiera. Nunca hay que permitir que el estado de responsabilidad inicial del día continúe hasta el mediodía, porque este es un método seguro para ser derrotado. Una vez nos demos cuenta de que el espíritu obra de manera irresponsable, el creyente debe oponerse sin dilación a todas las obras del enemigo, así como a todas las causas para que el enemigo pueda trabajar. Si se trata solamente del ataque del adversario, el espíritu va a recobrar su libertad después de haber resistido. Pero si hay justificación para el ataque, esto es,
Si la persona ha cedido algún terreno al enemigo, entonces hay que descubrir la razón y tratarla. En general, la razón se relaciona con la historia pasada del individuo. Necesita orar sobre cosas variadas, como sobre su ambiente, familia, parientes, amigos, trabajo y otros puntos. Cuando su espíritu se siente libre después de haber orado por una cosa determinada, entonces es que ha aislado la causa del ataque del enemigo. Poco después de haberse hecho cargo del asunto, el espíritu del creyente se verá libre y restaurado a su función. Algunas veces, sin embargo, la irresponsabilidad del espíritu es debida a que el cristiano ha soltado las riendas, permitiendo que el espíritu se descarríe en su curso. Pero debemos notar por la palabra de Dios que los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 32. Y ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Ezequiel capítulo 13 versículo 3. Es de extrema importancia que el cristiano controle su espíritu ejerciendo su voluntad, de modo que su espíritu no vaya a extremos, sino que se mantenga en un estado de cooperación con Dios. El espíritu del hombre puede descarriarse. De ahí que se haga notar en Proverbios capítulo 16 versículo 18, un espíritu altivo. El espíritu del hombre puede emprender acciones independientemente del espíritu de Dios si un creyente no ejerce suficiente dominio sobre él y le sujeta a Dios. En consecuencia, deberíamos ser vigilantes para que nuestro espíritu no se desvíe de la órbita de Dios, pierda su comunión tranquila con Dios y se vea impedido para colaborar con Él. En ocasiones, la irresponsabilidad del espíritu es debida a su endurecimiento. Dios requiere un espíritu suave y tierno para expresar su mentalidad. Si el espíritu se vuelve áspero e inflexible, las operaciones de su espíritu se van a encontrar impedidas. Solo un espíritu que cede puede cumplir el pensamiento del Espíritu Divino, todo aquel a quien su espíritu dio voluntad. Éxodo capítulo 35 versículo 21. Un cristiano debería poder ceder a Dios de modo inmediato. Su espíritu debería ser sensible de manera que pudiera percibir la orden de la voz más queda divina y responder inmediatamente. Si el Hijo de Dios se endurece, no solo es impotente para seguir su voluntad, sino que no es apto para oír la voz del Espíritu Santo en su espíritu. De ahí que sea necesario mantener el espíritu tierno y flexible, a fin de poder seguir en todo momento los latidos delicados de dentro. Esto es lo que el apóstol significa cuando escribe: no apaguéis el espíritu. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Un cristiano tendría que hacer caso de toda palabra, movimiento y sentimiento de su hombre interior con cuidado. Al hacerlo, su estado de conciencia espiritual se vería aguzado y Dios podría darle a conocer su voluntad. Si una persona desea andar por el Espíritu, debería reconocer cuándo no es responsable e incapaz de cooperar con el Espíritu Santo, y también determinar el porqué. Debería guardar su espíritu con cuidado, a fin de protegerlo contra todas las perturbaciones, tanto del enemigo como las de la vida del yo, y asegurarle una comunión apacible con Dios. Las condiciones del espíritu. Vamos a resumir. Un creyente debería conocer todas las leyes del espíritu si desea vivir por él. Si no está alerta y pierde la cooperación de su espíritu con Dios, de modo indudable, ya ha caído. El discernir la condición particular del hombre interior es una de las leyes más importantes y básicas que pertenecen al espíritu. Todo lo que hemos discutido en el capítulo
está incluido en esta ley. Un hijo de Dios debería conocer cuál es la condición normal de su espíritu y lo que no lo es. Como el espíritu debería tener autoridad sobre el cuerpo y el alma del hombre, ocupando la posición más elevada en él y poseyendo el máximo poder, el cristiano debería conocer si esta es la situación en que él se encuentra o no. Debería también reconocer si su espíritu, si ha perdido su normalidad, la perdió a causa de la guerra o del ambiente. Las condiciones del espíritu pueden ser clasificadas generalmente en 4 tipos. A. El espíritu es oprimido y por tanto se halla en declive. B. El espíritu está bajo compulsión y por tanto se ve forzado a una actividad excepcional. C. El espíritu está contaminado, segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1, puesto que ha cedido terreno al pecado. D. El espíritu está quieto y es firme debido a que ocupa su posición legítima. El cristiano debería conocer por lo menos estas 4 condiciones diferentes y también comprender cómo puede tratar cada una de ellas si es necesario. Con frecuencia el espíritu de una persona se hunde y es puesto de lado, debido a su propio descuido o bien al asalto del enemigo. Durante este tiempo parece haber perdido su posición celestial, así como su empuje y su victoria, y como resultado, se siente frío y marchito. Debido a la tristeza en su espíritu o a otras razones diferentes, su hombre interior está abatido y se ve negado del gozo de mantenerse a flote. Cuando el espíritu está oprimido de esta manera, se hunde por debajo de su nivel normal. En otras ocasiones, puede sentirse forzado a desbocarse. La persona puede ser estimulada de tal forma por su alma que su espíritu queda bajo su compulsión y por ello se le niega la tranquilidad. Debido a la prosecución de tanta actividad banal, puede desarrollar un espíritu extremado o ingobernable. Un exceso de risa, así como muchas otras acciones, puede producir un espíritu difícil de manejar. Una guerra prolongada contra el enemigo puede hacer que el espíritu se vuelva activo en exceso. El santo puede hallar su espíritu distendido hasta el punto de que es impotente para detenerle. O bien, el enemigo puede inyectar en él un gozo extraño u otros sentimientos para seducir a su hombre interior a que se mueva y agite más allá de lo que es aceptable y sensato a la luz de su mente o voluntad. Siempre que alguien es incompetente para guardar su espíritu, está cubierto y es vulnerable a una derrota inevitable. El espíritu otras veces ni se hunde demasiado bajo ni es elevado demasiado alto, pero está simplemente contaminado. La contaminación puede ser debida bien a su actitud de endurecimiento e inflexibilidad, bien a pecados como orgullo, celos u otros, o también a una mezcla del espíritu con funciones anímicas como el afecto, sentimiento y pensamiento natural, y así sucesivamente. El espíritu necesita ser purificado de cada una de sus contaminaciones. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si un cristiano desea andar según el espíritu, tiene que discernir exactamente en qué condición se encuentra, sea que esté quietamente ocupando su lugar propio o que haya caído demasiado bajo, se haya levantado demasiado alto o esté simplemente contaminado. Ha de aprender, si se requiere, a elevar su espíritu oprimido de modo que esté a la altura de los estándares del Espíritu Santo, o bien a ejercitar su voluntad para prevenir que su espíritu se vuelva demasiado activo, o bien a restaurarlo a su normalidad si es demasiado activo, o bien a limpiar su espíritu contaminado para que pueda colaborar con Dios de nuevo.
Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.